Desde acá sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Entonces, vamos a trabajar así. Vamos a trabajar así. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a trabajar los temas de estática, que era lo que nos habían colocado como tema que se iba a evaluar, ¿sí? Sobre todo nos hablaron de temas como centros de gravedad. Sí, vamos a ver un poco de estática, vamos a ver un poco de centros de gravedad en esta horita de clase que vamos a dictar, ¿ok? Para que puedan ver más o menos cómo es la metodología. Y igual, el video se va a publicar a través de nuestras redes sociales, ¿no? En nuestra plataforma de YouTube para que puedan visualizarlo correctamente. Bueno, comenzamos entonces. Ejercicio número uno. A ver, dice, determina el rango de valores para los cuales la fuerza horizontal P evitará que la caja tienda a moverse hacia abajo o hacia arriba en el plano inclinado, tal como se muestra en la figura. Los coeficientes de rozamiento son 0,1 y 0,05. La masa de la caja es de 300 gramos. Bueno, lo que tenemos que hacer es primero colocar la masa de la caja en kilogramos, ¿no? Es lo primero. Nos dicen que son 300 gramos y por lo tanto en kilogramos sería 0,3 gramos, ¿no? 0,3 kilogramos, así, ¿no? Están hablando de que tenemos una masa de 0,3 kilogramos y multiplicándolo por la aceleración de la gravedad ya podemos hablar acerca de su peso, ¿no? Su peso sería algo de 3 newton, ¿verdad? 3 newton de peso. Bueno, esta va a ser la fuerza que se va a descomponer en dos partes, ¿no? En una componente tangencial y una componente perpendicular, ¿no? Paralela y perpendicular a la superficie de contacto. Este va a ser 3 multiplicado por el coseno del ángulo de elevación y esto 3 multiplicado por el seno del ángulo de elevación, ¿verdad? Ya está. Ahora dice, em, tenemos que evaluar las dos situaciones, ¿sí? Tenemos que evaluar la situación en la que queremos evitar que la caja suba y queremos evitar que la caja baje, ¿ok? Para ello nos hablan acerca de dos coeficientes de rozamiento. ¿Con cuál es el que vamos a trabajar? Bueno, para eso tenemos que recordar un principio, o sea, nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento estática máxima es mayor
a la fuerza de rozamiento cinética. Por lo tanto, en ese caso, pues la fuerza de rozamiento estática máxima sería 0,1 y la fuerza de rozamiento cinética sería 0,05. ¿Ok? Eso sería. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar una primera situación. ¿Ok? Por ejemplo, suponiendo que el cuerpo, que la caja, que la caja tiende a subir. ¿Ok? Y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, es decir, un diagrama general en donde vamos a colocar todas las fuerzas que están interactuando y, bueno, vamos a evaluar el equilibrio en esta situación. Decimos, mira, tenemos un peso de 3 newton, el cual se va a descomponer en dos partes, 3 coseno de 20 y 3 seno de 20. Ahora, de esto va a salir pues una reacción normal, ¿verdad? Porque en el eje perpendicular a la superficie de contacto, es decir, eh, esta plataforma de aquí inclinada, pues es cero, ¿no? Entonces decimos, aquí también habrá una fuerza normal, la cual será igual a 3 por el coseno de 20, ¿no? De tal manera, pues, que estas dos fuerzas, esta de aquí y este de acá, se van a eliminar, ¿verdad? Como se compensan, pues se eliminan. Hay también una fuerza P que se está aplicando sobre este punto, ¿verdad? Esta fuerza P también tiene que descomponerse en dos componentes, pues, ¿no? Porque estamos trabajando justamente en el eje paralelo y en el eje perpendicular, así que tenemos que descomponerlo. ¿Cómo sería entonces? Esta fuerza P se descompondría en, ¿cuáles serían sus componentes aquí? Igual, bueno, nosotros tenemos esto, ¿no? A ver, vamos a ver. La fuerza P está aquí y sus componentes serían esta y esta, ¿verdad? Ahí está. Entonces, aquí habría, la fuerza P se descompondría en una componente paralela y una componente perpendicular también, ¿ok? Una componente perpendicular. Muy bien. Nosotros sabemos que este ángulo de acá es 20, por lo tanto esto va a ser P por el coseno de 20 y aquí P por el seno de 20. Entonces, lo mismo, esta componente perpendicular va a ser P por el seno de 20 y esta componente paralela P por el coseno de 20. Ya está. Listo. Y vamos borrando por acá. Ahora falta solamente una fuerza, que sería la fuerza de rozamiento. Por ello es importante definir pues cuál es la tendencia. Como en este caso la tendencia de la caja es a subir, nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Por lo tanto va a ser una fuerza que va hacia abajo. Lo voy a colocar de otro color. ¿Sí? Es una fuerza que siempre va hacia abajo. Esta va a ser la fuerza de rozamiento. Y el estado en el que nosotros queremos evaluar es el estado de movimiento inminente, ¿no? Es decir, está a punto de moverse, pero todavía no se mueve, ¿sí? Está a punto de moverse, pero todavía no se mueve. Entonces es una fuerza de rozamiento
estático máximo, porque en el estado de movimiento inminente es el punto más alto de la estática, ¿verdad? Antes de pasar a la dinámica. Y en ese punto nosotros trabajamos con la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ok? Entonces esa es fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ok? Esas son, eh, esas son las condiciones que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver. Entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es el equilibrio de fuerzas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es simplemente decir muy bien. Ahora sí, en el eje perpendicular nosotros no vamos a hacer nada porque nosotros sabemos que, bueno, pues aquí las fuerzas simplemente se tienen que anular, ¿sí? Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular, ¿ok? A ver, voy a escribir un poco mejor. La sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular es igual a cero. Eso quiere decir que la normal, la fuerza normal, ¿ok? La fuerza normal tiene que ser igual a 3 coseno de 20 más P por el seno de 20, ¿ok? Tienen que ser exactamente iguales. Entonces, simplemente aquí, ahora la fuerza normal que teníamos antes va a cambiar y vamos a decir, mira, la fuerza normal tiene que ser igual a 3 coseno de 20 más P por el seno de 20. Ya está. Listo. Ahora, en el eje paralelo también tiene que haber equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, la sumatoria de las tres también tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Entonces vamos por acá y diremos lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en el eje paralelo tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Las fuerzas que tenemos en el eje paralelo son, a ver, está la componente del peso, ¿sí? Que va hacia abajo, que es 3 seno de 20, por ejemplo, ¿no? Está también la componente de la fuerza P, que es P coseno de 20, que también es una componente paralela, ¿no? P coseno de 20. También tenemos la fuerza de rozamiento estática máxima, que es una fuerza que está yendo hacia abajo, ¿ok? Fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Y tenemos otra fuerza en el eje paralelo? No, ninguna. Bueno, estas tres fuerzas tienen sí o sí que sumar cero, pero dependiendo de la orientación, ¿verdad? Vamos a decir, muy bien, las que van hacia abajo les voy a poner negativos y las que van hacia arriba les voy a poner positivos, ¿sí? O también podríamos decir, bueno, como estamos suponiendo que la caja está subiendo, pues los que vayan hacia arriba serían positivos y los que vayan en contra serían negativos. Puede ser de las dos maneras. En ambos casos, resultará que estas dos componentes son negativas y esta componente es positiva. ¿Ok? Ya está. Entonces, simplemente es cuestión de reemplazar. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento estática máxima tiene una fórmula. Esto es menos 3 por el seno de 20
más P por el coseno de 20 menos la normal por el mu por el coeficiente de rozamiento, ¿no? Que en este caso es mu sub E máximo. Ahora, nosotros sabíamos que la normal, la normal vale ¿cuánto? La normal vale, a ver, aquí lo teníamos, 3 coseno de 20 más P por el seno de 20, ¿verdad? ¿Sí? La normal era igual a la suma de estas dos componentes, ¿ok? Entonces valía 3 coseno de 20 más P seno de 20. A ver, entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí. 3 coseno de 20 3 coseno de 20, a ver, multiplicado por el uso de máximo. Habíamos dicho de que teníamos dos coeficientes de rozamiento y nosotros habíamos supuesto que el mu sub E máximo sería 0,1 y el mu sub K sería 0,05. ¿Por qué? ¿En qué basábamos ello? Que nosotros sabemos que existe una propiedad, que la fuerza de rozamiento estática máxima es mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, como son los únicos dos valores que tenemos de coeficiente de rozamiento, pues suponemos que el mu sub E máximo será 0,1, ¿ok? Este de aquí viene a ser el mu sub E máximo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a reemplazar. Esto va a ser 0,1. Ya está. Ahora lo que toca es simplemente reemplazar y despejar el valor de P, ¿verdad? En este caso lo que tenemos que hacer es despejar el valor de P y conociendo pues ya el valor de P, pues tenemos aquí también el valor de la normal, ¿no? Entonces, o sea, pues, simplemente aquí es despejar el valor de P, porque lo que nosotros queremos hacer es calcular el rango y los valores entre los que tiene que estar la fuerza P para evitar que la tienda, para que la caja no suba y tampoco baje, ¿ok? Ese es el objetivo. Entonces, bueno, pues vamos a despejar la fuerza P. Diremos lo siguiente, a ver, aquí diremos, aquí cómo sería, vamos a ver. Si nosotros resolvemos aquí esto, me va a quedar como que P por el coseno de 20 menos P por el seno de 20 por 0,1. Del otro lado podríamos dejar el es igual a 3 seno de 20, ¿verdad? 3 seno de 20 más 3 coseno de 20 por 0,1. Si aquí sacamos factor común, me va a quedar P por el coseno de 20 menos el seno de 20 por 0,1 tiene que ser igual a 3 por el seno de 20 más 3 coseno de 20,1. Y esto me va a quedar que P va a ser igual a 3 seno de 20 más 3 coseno de 20 por 0,1 dividido entre el coseno de 20 menos el seno de 20 por 0,1. Y esto me va a dar, a ver si nosotros lo calculamos, sería, a ver, 3 seno de 20 más
3 coseno de 20 por 0,1 entre coseno de 20 menos el seno de 20 por 0,1. Y esto me va a dar una fuerza de 1,44. 1,44 newton. ¿Ok? 1,44 newton. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer. ¿Ok? Lo mismo vamos a tener que hacer para el siguiente elemento, ¿no? Para la siguiente condición. En la siguiente condición, nosotros vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, el mismo diagrama, ¿no? Pero esta vez nosotros vamos a suponer que la caja cae, ¿ok? Ya no vamos a suponer que la caja sube, sino que la caja tiende a caer. Y en ese caso, pues lo único que cambiaría es el sentido de la fuerza de rozamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que recordar que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Así que eh, lo único que va a hacer cambiar la tendencia es el sentido de la fuerza de rozamiento para este caso, ¿no? Así que aquí simplemente vamos a colocar el peso, que sigue siendo 3 newton, ¿verdad? Ahí está. Tenemos las dos componentes, porque sabemos que este ángulo es de 20 grados. Bueno, pues esto sería 3 por el coseno de 20. Y aquí 3 por el seno de 20. Habíamos dicho de que la fuerza P se iba a descomponer en dos partes. Una que subía y otra que bajaba. Y esto iba a ser, a ver, esto iba a ser, la paralela era P por el coseno de 20 y la perpendicular P por el seno de 20, ¿no? Entonces esto era P por el seno de 20 y esto era P por el coseno de 20, ¿ok? Y finalmente, como ahora nosotros sabemos que la tendencia es que la caja caiga, pues entonces la fuerza de rozamiento ahora va a ir para arriba, ¿no? La fuerza de rozamiento va a ir para arriba. Pero seguimos estando en la misma condición. Seguimos en un estado de movimiento, movimiento inminente. Eso quiere decir que el cuerpo sigue tendiendo a moverse, pero no se mueve, sigue estando en estática. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos, la sumatoria de fuerzas en el eje perpendicular sigue siendo igual a cero. Eso quiere decir que la normal, ¿sí? La fuerza normal, ¿ok? Va a seguir siendo 3 por el coseno de 20 más P por el seno de 20, ¿sí? Ya está. Mientras que por otro lado, la sumatoria de fuerzas paralelas es que existe una fuerza paralela que va, dos fuerzas que paralelas que van hacia arriba y una que va hacia abajo, ¿no? Bueno, podemos considerar que las que van hacia arriba son positivas y la que va hacia abajo es negativa, o podemos considerar que la que va hacia abajo es negativa y las dos que van hacia arriba son el símbolo, pues, opuesto, ¿ok? Va a salir igual, ¿sí? Lo importante es que sepamos que como van en sentidos diferentes, pues los símbolos son diferentes. Y que la sumatoria de estas tres fuerzas tiene que ser igual a cero porque nos encontramos en equilibrio estático, ¿ok? En un estado de movimiento inminente que sigue siendo un punto de estática. La única característica especial es que en este punto trabajamos con la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí? Entonces decimos muy bien, esto va a ser igual a P por el coseno de 20 más F de rozamiento
estático máximo menos 3 por el seno de 20. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos a la siguiente página para poder ahí resolver el ejercicio. Decimos 0 tiene que ser igual a P por el coseno de 20. ¿Ok? Más la fuerza de rozamiento estática máxima. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento estática máxima sería, a ver, la normal multiplicado por el mu sub E máximo, ¿ok? Y la componente eh, y la componente del peso, que sería menos 3 por el seno de 20, ¿ok? Vamos a ir reemplazando. Esto va a ser P por el coseno de 20 más. Habíamos dicho que la normal iba a ser igual a 3 coseno de 20 más la componente del peso perpendicular, que era P seno de 20. Y el mu sub E máximo lo habíamos identificado como 0,1 menos 3 por el seno de 20. Nuevamente, volvemos a despejar el P para un lado y los números para el otro y vamos a sacar el valor. Mira, vamos a decir que esto va a ser 3 seno de 20, ¿ok? Menos 3 coseno de 20 por 0,1 tiene que ser igual a P coseno de 20 más P seno de 20 por 0,1, ¿ok? Aquí voy a tener que dividir, diré, esto será 3 seno de 20 menos 3 coseno de 20 por 0,1 entre coseno de 20 más el seno de 20 por 0,1. Y esto tiene que ser el valor de P. Y aquí simplemente vamos a despejar, ¿no? Ya despejamos y vamos a resolver. Será 3 por el seno de 20 menos 3 por el coseno de 20 por 0,1 entre coseno de 20 más seno de 20 por 0,1. Y el valor de la fuerza P sale 0,76. 0,764 newton. Entonces, el intervalo de valores entre los que nosotros vamos a calcular, eh, el intervalo de valores que nosotros hemos calculado es que la fuerza P tiene que estar en un intervalo de 0,764 hasta 1,44, ¿ok? 1,44 para que el sistema se mantenga en equilibrio estático, ¿ok? Toda esta es la región estática, ¿sí? Si, si el peso, ¿ok? Si la fuerza es menor a 0,764, pues entonces el cuerpo va a caer. Sin embargo, si la fuerza es mayor a 1,44, pues entonces va a subir, ¿ok? Uno de los errores más comunes es decir, no, mira, si es menor a 0,764, baja. Y si es mayor a 0,764, sube. Y eso no es así, ¿verdad?
todos los valores que están dentro de este intervalo, todos los valores que están dentro de este intervalo generan estática, ¿sí? Es decir, se encuentran en una región estática. Siempre y cuando la fuerza esté dentro de esos dos valores, el sistema no se mueve, se mantiene en equilibrio, ¿sí? Para que pueda subir, va a tener que superar la fuerza de 1,44 y para que pueda caer, va a tener que superar la fuerza de 0,764. ¿Ok? Entonces, muy bien. Eso es básicamente. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este ejercicio, más bien, nosotros tenemos una placa, ¿no? A la que le han quitado una región rectangular, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, es determinar dónde está su centro de gravedad, ¿no? Su centro de gravedad, que en realidad es su centroide, ¿sí? Solo que, claro, después vamos a ver la diferencia en cursos posteriores, ¿ok? Y básicamente es que cuando una placa es homogénea, pues el centro de gravedad y el centroide, pues eh, son los mismos, ¿no? Son iguales, ¿sí? El centro de gravedad, el centroide y el centro de masas, pues coinciden, ¿no? Siempre y cuando estemos en un mismo, estemos hablando de un mismo material, ¿sí? Con dimensiones similares, ¿ok? Que esté expuesto a los mismos sistemas gravitacionales también, ¿no? Porque el centro de gravedad en sí tiene que ver también con un tema de gravedad, así que bueno, eh, para no complicarnos, pues siempre y cuando el elemento que estemos evaluando es homogéneo, el centroide, el centro de masa y el centro de gravedad coinciden. Por eso lo que aquí en física 1 vemos es calcular el centro de gravedad, pero en realidad como lo que estamos viendo es la geometría del cuerpo, lo que estamos hallando es el centroide. ¿Ok? Es bueno comentarlo también. Entonces vamos a comenzar a hacer, a colocar un elemento, bueno, que es súper importante para este tipo de problemas y es colocar el eje de referencias, ¿no? Respecto de qué punto nosotros vamos a colocarlo. A veces nos lo van a dar, otras veces nos van a pedir que nosotros lo coloquemos, ¿no? Y tenemos que colocarlo en un punto, en una situación en que nos convenga, ¿ok? Entonces, bueno, en esta situación nos convendría, nosotros tenemos que, bueno, plantearlo, ¿no? ¿En qué situación nos convendría, por ejemplo, colocar aquí el sistema de referencia? Bueno, podríamos, por ejemplo, colocarlo acá, ¿verdad? Podríamos colocar ahí el sistema de referencia X y comenzar a calcular, ¿no? Directamente. También podríamos haber colocado aquí el eje Y, ¿verdad? Para que quede aquí una semicircunferencia, ¿sí? Para que quede aquí una semicircunferencia, un rectángulo y un triángulo. Bueno, podría ser también, no hay ningún problema. ¿Ok? Yo lo voy a colocar ahí simplemente, ¿ya? Para poder calcular. Lo que tenemos que hacer primero, como en este caso es, estamos trabajando con áreas, pues es eh, primero ver el tema de los elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Tenemos que hacer una división. Decimos, aquí nosotros tenemos una semicircunferencia, tenemos también un cuadrado, ¿ok? Porque, bueno, esto vale 70 también, 70 centímetros, ¿ok? Tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Que va a ser de 70 por 45. Y tenemos un rectángulo, ¿verdad? Que también vale, esto es 70, ¿no? Un rectángulo que es de 70 por 35 también. 70 por 35. Entonces,
Son cuatro elementos con los que estamos trabajando y tenemos que hacer una tablita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esta tablita primero vamos a comenzar a colocar cuáles son los elementos con los que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver. Aquí los elementos serían, a ver, vamos a colocar aquí elementos, ¿no? El primer elemento, por ejemplo, podría ser la semicircunferencia. El segundo elemento debería ser el cuadrado de 70 por 70. El tercer elemento debe ser el triángulo rectángulo. Y el cuarto elemento, que es un elemento faltante, es decir, de área negativa, sería pues el rectángulo, ¿no? Todas esas son áreas positivas y el último es un área negativa. El primer elemento. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a empezar calculando pues cuáles serían las áreas de cada uno al área, ¿ok? Y cuáles serían las coordenadas en X y en Y, ¿sí? Las coordenadas en X y en Y de cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se calcula el área de una semicircunferencia? ¿Alguien recuerda cómo se calcula el área de una semicircunferencia, chicos? Bueno, el área de una semicircunferencia sería pi por el radio al cuadrado sobre 2, ¿no? El pi por el radio al cuadrado sobre 2. Entonces diré, bueno, de una semicircunferencia es, el área de una semicircunferencia es pi por el radio al cuadrado sobre 2. Y esto sería igual a pi por 35 elevado al cuadrado dividido sobre 2. ¿Ok? El área del cuadrado va a ser igual a lado al cuadrado, ¿verdad? Y esto sería 70 centímetros al cuadrado. El área del triángulo rectángulo va a ser base por altura sobre 2. Y esto sería 70 por 45 dividido sobre 2. Por lo tanto, el área del triángulo rectángulo va a ser igual a ver, vamos calculando cada uno el valor. Sería, por ejemplo, el área de la semicircunferencia, ¿ok? El área de la semicircunferencia sería, tenemos que es pi por 35 elevado al cuadrado dividido sobre 2. Eso me va a dar 1924,23.
¿ok? 0,23 centímetros al cuadrado, ¿sí? Esto estará en centímetros al cuadrado. El área del cuadrado será 70 elevado al cuadrado 4.900. Y finalmente, a ver, el área del triángulo sería 70 por 45 dividido sobre 2, 1.575. El área del rectángulo será simplemente base por altura. Y esto me va a dar 70 por 35. Eso sería 70 por 35 me da 2.450. Pero este es un área negativa, ¿ok? Es un área que se está restando. 2.450. Las coordenadas o las coordenadas del centro de gravedad de la semicircunferencia sería, a ver, ¿alguien lo recuerda? 4R sobre 3pi, ¿verdad? Eso sería 4R sobre 3pi. Estaría por aquí. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería decir, mira, esta distancia, ¿ok? Esta distancia de acá va a ser igual, voy a poner de otro color, ¿ok? Toda la distancia es igual al radio. Desde aquí hasta acá es igual al radio, ¿verdad? Toda esa distancia es el radio. Pero este pedazo pequeño, ¿sí? Vale 4R dividido sobre 3pi, ¿sí? 4R dividido sobre 3pi. Bueno, eso lo que hay que hacer es restar. ¿Para qué? Porque nosotros lo que queremos es la coordenada del centro de gravedad, en este caso, de cada elemento, pero respecto del mismo origen, ¿sí? Respecto del mismo eje de coordenadas que nosotros hemos colocado al inicio, el que nosotros hemos elegido. Pues entonces, lo que vamos a decir es, bueno, respecto de ese eje de coordenadas, en el eje vertical nos encontramos a una distancia R, ¿sí? Y en el eje horizontal nos encontramos a una distancia R menos 4R sobre 3pi, ¿ok? Esa va a ser la forma en que lo vamos a poder calcular. Entonces, haciendo ese cálculo, ¿cuánto me saldría? A ver, vamos a ir completando la tablita. Completando la tabla me va a quedar que el eje vertical va a estar a una distancia R, el radio es 35, ¿sí? 35, mientras que en el caso del eje X sería 35 menos 4 por 35 sobre 3pi. Eso me va a dar 20,15. 20,15. En el caso del cuadrado, sus coordenadas estarían justamente en el centro, ¿ok? Estarían justamente en el centro, ¿sí? De este cuadrado estarían justamente en el centro. Eso quiere decir que vamos a tener
que desplazarnos, mira, la siguiente distancia. Hasta aquí hay R y hasta aquí será la longitud del lado del cuadrado dividido sobre 2. Lado dividido sobre 2, ¿ok? Esta distancia será lado dividido sobre 2. Entonces, si sabemos que el lado es de 70, pues será la mitad. 70 entre 2 será 35. Entonces, me quedará siguiente valor. Mira, en el eje Y está la mitad simplemente. La mitad de 70 centímetros sigue siendo 35. Mientras que en el eje X será el radio, que vale también 35 para la semicircunferencia, más la mitad del lado del cuadrado, que es otros 35, o sea, 70. ¿Ok? La distancia a la que se encuentra será los 35 del radio más la mitad del lado, que es 70, 35 también, ¿no? Entonces, 70. Se encuentra a una distancia de 70. Ahora, para el perdón, para el triángulo rectángulo, ¿cuánto vale o cuáles son las coordenadas del centro de gravedad para el triángulo rectángulo? Bueno, para el triángulo rectángulo simplemente son base tercios y altura tercios, ¿sí? Respecto de su esquina de 90 grados, ¿sí? Respecto de su ángulo de 90 grados se encuentra base tercios y altura tercios. Y es lo que nosotros vamos a colocar simplemente, ¿no? Se encuentra aquí a un tercio de la base y aquí a un tercio de la altura, ¿no? Básicamente, un tercio de la base y un tercio de la altura. Lo que vamos a hacer ahora entonces es simplemente comenzar a sumar, ¿no? Si se encuentra un tercio de la base y un tercio de la altura, pero respecto de los ejes de referencia que hemos planteado en un inicio, pues tendríamos que sumar primero los 35 del radio, los 70 del cuadrado y un tercio de 45 que es la base, ¿ok? Para el eje X, para el eje X. ¿Eso cuánto sería? A ver, chicos, si sumamos, ¿cuánto me quedaría? Esto me va a dar 35 más 70 más 45 dividido sobre 3. Y esto me va a dar 120. En el eje vertical simplemente va a ser un tercio de 70, o sea, 70 tercios. ¿Cuánto será 70 tercios? 70 tercios me da 23,33. ¿Ok? Y finalmente con el rectángulo pues tiene que estar igual a la mitad, ¿no? A la mitad. Bueno, la altura de aquí era 35, ¿ok? La altura del rectángulo era 35, pues entonces será la mitad de 35. En el tema de la altura será 17,5, mientras que en el caso de la coordenada, ¿sí? La coordenada de la distancia, pues dice ahí que es el radio hasta el centro de gravedad de la placa cuadrada, ¿sí? Del cuadrado, del elemento cuadrado, ¿sí? Que significa que hasta aquí habrían otros 35, hasta aquí hay 35, acá hay otros 35. Y luego, chicos, ya comienza ahora sí la placa rectangular. Igual, tiene que estar a la mitad. Dice que también vale 70, ¿ok? También vale 70. Bueno, serían aquí otros
35, ¿no? Hasta el centro, otros 35. Bueno, eso significa que en el eje horizontal, en el eje X, ¿ya? En el eje X, nosotros vamos a tener, a ver, en el eje X nosotros vamos a tener 35 más 35 más 35, 105, ahí está, 105 centímetros hasta el centro de gravedad. Ya con estos elementos, ¿sí? Ya con la tabla completada, lo único que vamos a hacer ahora, ¿ok? Lo único que vamos a hacer ahora va a ser una sumatoria, ¿sí? Vamos a hacer una sumatoria del producto de coordenadas por áreas entre la sumatoria de todas las áreas, ¿sí? Esa es la fórmula para calcular, bueno, como vuelvo a repetir, el centroide, que en este caso va a ser la fórmula que utilizaremos para calcular el centro de gravedad, ¿no? Vamos a ver. Diremos, miren chicos, por ejemplo, para la coordenada en X, para la coordenada en X será área por coordenada más área por coordenada más área por coordenada entre la sumatoria de todas las áreas. ¿Ok? Entre la sumatoria de todas las áreas. Pues simplemente tendremos que multiplicar 1924.23 por 20,15, 4980 por 70, 1575 por 120 y respetando el signo, menos 2450 por 105. ¿Ok? Y eso dividido entre la sumatoria, nuevamente respetando el símbolo, de todas las áreas. ¿Ok? Esto simplemente es la sumatoria de todas las coordenadas particulares X por el área dividido entre la sumatoria total de las áreas. Y lo mismo con la coordenada del eje Y. Esto va a ser igual a la sumatoria de todas las coordenadas Y multiplicado por su área y dividido entre la sumatoria total de las áreas. ¿Ok? Esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, si me ayudan a calcular el valor de las coordenadas, vamos a ver cuánto nos va a salir. Sería 1924.23 por 20,15 más 4900 por 70 más 1575 por 120 menos 2450 por 105. Y esto dividido entre la sumatoria de todas las áreas, que es 1924.23 más 4980 más 1575 y respetando el símbolo menos 2450, ¿ok? Estoy nuevamente, repito, multiplicando coordenada por área, coordenada por área, coordenada por área, coordenada por área, respetando el símbolo negativo, ¿ok? Dividiendo simplemente entre la sumatoria de todas las áreas, que es sumar todas estas cuatro áreas, respetando que las tres primeras son positivas y la última es negativa. Y de esa manera simplemente calcularé la coordenada. Esto ya lo hacemos con la calculadora. Y nos queda que la coordenada en el eje X es 38. ¿Sí? 38 centímetros. Ya está. Y ahora, en el eje Y tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero esta vez multiplicando por la coordenada sobre el eje Y.
¿sí? Esto sería pues 1924,23 por 35, 4.980, 4.980 o 4.900, a ver, 4.900, 4.900, que se hace 70 por 70 es 4.900, sí, está bien. 4.900 multiplicado por 70, en este caso ya no sería por 70, sino por 35, ¿verdad? 4.900 por 35, 1.575 por 23,33, menos 2.450 por 17,5. Igual, lo mismo en la parte de la división, se consideran los tres primeros como positivos y el último sí se considera como negativo porque es un área que se está restando, ¿no? Un área que se está restando. Este me va a salir 38, coma, coma 6, ¿sí? 38,6 centímetros. Entonces, este, en el primero, había cometido un error al colocar un numerito, no era 240, era 2.450. Y aquí ya salen 52 exactos, ¿ok? 52 exactos, ese es el valor correcto. En el eje X va a estar a una distancia de 52 y en el eje Y a una distancia de 38,6 centímetros. Entonces, esas serían las coordenadas, ¿ok? Esas serían las coordenadas del eje, las coordenadas respecto de los ejes que habíamos planteado en un inicio, ¿sí? Del sistema global que nos estaban dando, ¿no? De toda la placa que nos están proponiendo, pero lo que hemos hecho en principio es primero separarlos en piezas más pequeñas, calcular las coordenadas del centro de gravedad de cada pieza, considerando que hay partes que son positivas porque forman parte pues, de la pieza general y otras que son negativas porque son partes que se han retirado, ¿verdad? Y finalmente, utilizando esta formulita, ¿no? Para poder calcular la coordenada global en el eje horizontal y vertical, en el eje X y Y respecto del eje de coordenadas que hemos planteado, ¿verdad? Entonces, terminamos determinando que el centro de gravedad es 52,38,6 centímetros, ¿no? Esa sería la respuesta para este ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, eh, esa sería la sesión de ejemplo. Es una sesión abierta para que puedan un poco repasar y conocer cómo es el trabajo que nosotros hacemos y estaré feliz de poder estar con ustedes en la siguiente clase, ¿ok? También por la plataforma de Meet. Espero que se haya logrado entender y estaré atento pues a las consultas que puedan tener, ¿sí? Pueden contactarme por el WhatsApp, por el WhatsApp personal, por el WhatsApp de la academia, o también pueden subir sus consultas al grupo, ¿sí? Pueden encontrarnos como Aula Hawking. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.